Hoy te voy a enseñar y te voy a mostrar cómo puedes iniciar tu vida crediticia. Hola, bienvenidos a Cuidando Mis Finanzas. Soy Alison y hoy vamos a hablar acerca de cómo tener vida crediticia. ¿Qué es? ¿Cómo se construye? ¿Qué se evalúa dentro de esa vida crediticia? Y algunos consejitos muy básicos para tener precisamente una buena vida crediticia. Así que vamos a comenzar. Antes de darles todos estos consejos y estos tips, considero que lo más importante que deben conocer es ¿qué es la vida crediticia? La vida crediticia es sencillamente esa carta de presentación que tenemos ante el mundo cuando hemos adquirido alguna obligación financiera o algún tipo de crédito, algún tipo de deuda. Entonces lo que mide realmente es cómo es nuestro comportamiento respecto a cómo nos desempeñamos cuando tenemos créditos y obligaciones financieras. Usualmente las personas estamos iniciando nuestra vida crediticia alrededor de los 18 y los 25 años, que es cuando ya somos mayores de edad, cuando empezamos a tener nuestro primer trabajo y donde usualmente nos dirigimos a una entidad financiera o a una entidad que tenga cierto tipo de crédito que nos permita empezar a construir esa vida financiera. Esta vida crediticia usualmente lo que mide es qué tan juiciosos y cómo es nuestro comportamiento de pago relacionado con las obligaciones financieras que tenemos. ¿Qué pasa? Que esto, si ustedes lo llevan a otro tipo de campo, es como cuando hablamos de la historia clínica, nos muestra precisamente toda esa vida que hemos tenido, qué reportes, si somos juiciosos al pagar, si nos endeudamos mucho, si tenemos mucha volatilidad en cuanto a los créditos que solicitamos, si realmente no incumplimos pago, nos dejamos endeudar, si superamos ese cupo de endeudamiento y es más lo que debemos que lo que ganamos. Todo ese tipo de cosas es lo que se contempla dentro de esa vida crediticia que vamos a construir. Acá en Colombia hay entidades que precisamente le hacen ese seguimiento y ese monitoreo a nuestra vida crediticia dependiendo pues precisamente de las diferentes entidades donde tengamos alguna obligación. Estas entidades son Data Crédito, Sifin y Procrédito, y también los bancos hacen ciertos calificaciones de riesgo de acuerdo a tu edad, a tu trabajo, dependiendo precisamente de ese comportamiento que has tenido dentro de ese banco o en otros bancos, y ellos también propiamente empiezan a crear sus perfiles de crédito de acuerdo en el que tú encajas, y así es como se empieza a construir tu vida crediticia. Ahora, yo sé que muchas de las preguntas que ustedes me van a hacer en este tema están relacionadas cómo inicio a construir esa vida crediticia. Aquí en Colombia, comúnmente la vida crediticia se empieza a construir de una forma, y es cuando empezamos a adquirir planes postpago para tener planes de celular, minutos, datos, en fin. Es una de las maneras más sencillas de empezar a construir esa vida crediticia porque son modalidades en las que nos otorgan muy fácil este tipo de planes postpago, donde en ocasiones también es muy fácil poder financiar un equipo, un celular. Entonces este es uno de los caminos más sencillos en que las personas, sobre todo nosotros los jóvenes, normalmente empezamos a adquirir una vida crediticia. Otra estrategia donde las personas también empiezan a construir esa vida crediticia es a través de las tarjetas de crédito de marcas compartidas. Entonces, cuando nos dirigimos a un almacén y adquirimos la tarjeta de crédito del Éxito, del almacén, de Home Center, de Falabella, Falabella ya no, porque Falabella es un banco, pero antes era marca compartida, de Codensa, de Spring Step, muchas de ese tipo de tarjetas que creo que varias personas les van a reconocer. Lo que hace es dan cupos mucho más bajos que los que normalmente daría una tarjeta que se solicita directamente a un banco, y también tiene ciertas condiciones que son mucho más flexibles, y lo que buscan es atraer a nuevas personas a tomar créditos y a tener este tipo de instrumentos, pues para que precisamente sean mucho más cercanos y empiecen a construir esa vida crediticia y luego se dirijan a los bancos. Otra forma de iniciar esa vida crediticia que ha surgido hace muy poco es dirigirte directamente a los bancos, a las entidades financieras, y solicitar
créditos que ellos catalogan como microcréditos o que catalogan precisamente como tarjetas que son de bajo cupo y que son mucho más fáciles de acceder. Por ejemplo, tú puedes adquirir los créditos a través de sus aplicaciones móviles o en aplicaciones móviles tipo Nequi, todo este tipo de cosas que te permite adquirir créditos mucho más fácil. Entonces lo que hacen es usualmente dar esos microcréditos o créditos muy pequeños de bajo monto, de fácil pago, que usualmente no son a plazos tan largos y ese tipo de cosas. Obviamente este es uno de los caminos, yo creo que menos sencillos, por decirlo así, que si pedimos una línea postpago, financiamos un equipo o vamos a una marca compartida. Esta parte de ir directamente al banco siempre suele ser un poco más compleja y también depende del tipo de banco donde te vayan a otorgar ese crédito. Entonces tienen que estar muy pendientes de eso. Si ustedes quieren empezar a construir mucho más rápido, tienen que tener en cuenta todo este tipo de factores para que no les den calificaciones negativas a la hora de que ustedes soliciten un crédito, una tarjeta de crédito o algún cupo de estos y les sea negado. Y por último, otra modalidad que en Colombia también es muy común y a la que muchos hemos accedido y pertenecemos a ese club exclusivo, y es solicitar créditos educativos. Una de las modalidades que nos empieza y nos ayuda a construir esa vida crediticia es el crédito de ICETEX. Para las personas que no saben o no son de Colombia, el ICETEX es una entidad del gobierno, del sistema financiero, que lo que hace es otorgarle créditos educativos con ciertas tasas de interés y ciertas preferencias a estudiantes que obviamente pues no tienen un trabajo, que recién han salido del colegio y necesitan financiar sus estudios universitarios. Entonces la figura es más o menos, que si quieren les hago otro video hablándoles puntualmente qué son los créditos educativos y todo este mundo del ICETEX y eso, porque he sido usuaria no una vez sino 2 veces del ICETEX, entonces tengo amplia experiencia y les puedo contar muchas cosas acerca del ICETEX. Pero para resumirles el cuento, es un crédito que te otorgan, tú quedas como titular de la deuda, pero detrás hay un deudor solidario, quien es la persona que te soporta en el caso en que tú incumplas un pago. Entonces en esos casos usualmente el deudor solidario es tu mamá, tu papá, una tía, un primo, alguien que ya tiene un trabajo, que tiene una vivienda, tiene finca raíz, que puede soportar el pago en caso de que haya un incumplimiento, embargo y todo este tipo de cosas, y a ti te otorgan el crédito y el crédito se desembolsa directamente a la universidad. O sea, no, tú jamás tocas plata, pero es una modalidad en la que yo me di cuenta que empezamos a construir vida crediticia, pues porque si tú dejas de pagar te empiezan a reportar en data crédito, te empieza a generar una calificación de riesgo, en fin, cuenta como construcción de vida crediticia. Hay otras entidades como Pichincha, como SUFI, como otro tipo de entidades que están adjuntas a entidades financieras y que también tienen estas modalidades de créditos educativos donde el estudiante es el titular de ese crédito y a través de esto empiezan a construir vida crediticia. Usualmente cuando se va a hacer un estudio de crédito o te van a revisar cuando empieces a buscar y a solicitar esos créditos, esas tarjetas de crédito, se evalúan ciertas cosas que debes tener en cuenta. Esto lo excluye un poco de la línea de créditos educativos, que les voy a hacer un video, creo que les voy a hacer un video explicándoles mejor porque esta es una modalidad muy particular y es aparte, pero en el resto de modalidades normalmente ¿qué es lo que se evalúa? Que tengas un trabajo estable, que tengas una fuente de ingresos estable, no te están diciendo que ganes mucho o poco dinero, simplemente que sea estable y que tenga cierta regularidad en cuanto a la forma en la que recibes ese dinero, porque eso quiere decir que a ti te están pagando constantemente y que tú recibes dinero constantemente, luego puedes pagar las deudas que adquiriste y puedes pagar una cuota. También se revisa mucho si tienes apoyo económico de tu familia, entonces no sé, en tu casa son 3 personas adultas y las que aportan ingresos, entonces pues tú no cargas con todo el pago de la casa y con todo el pago del sostenimiento de la familia, sino está repartido, entonces hay un apoyo familiar, o a ti adicional te dan dinero tus padres, tus tíos, o tienes una fuente de ingresos de un arriendo, no sé, todo ese tipo de cosas, lo que hace que digan que no tienes una carga muy pesada de obligaciones, luego puedes responder ante una obligación financiera. Y también otra cosa que se evalúa es si tienes activos a tu nombre, si tienes vehículos, si tienes casa, si tienes activos como muebles en
enseres, computadores, todo ese tipo de cosas se evalúa para saber que si en dado caso de que tú incumplas un pago, pues el banco o la entidad financiera o la entidad que te hizo el préstamo puede tomar estos bienes en contrapago pues de ese incumplimiento que tú reportaste por no haber pagado las cuotas. Es un respaldo que le permite a la entidad cerciorarse de que si en caso de que tú no pagues esa cuota, pues tienes con qué responder. Y por último, que estos son unos consejos muy chiquititos porque pienso ampliarles esta información un poco más en otro tipo de videos, pero es cómo tener una buena vida crediticia. Lo primero, lo más importante, lo básico y lo de sentido común es que si ustedes quieren tener una muy buena vida crediticia y tener una muy buena calificación, deben pagar a tiempo. Si ustedes en su obligación financiera, llámese tarjeta de crédito, microcrédito, la cuota del celular, la cuota del internet, todo esto ustedes tienen que pagar antes de la fecha de corte o de la fecha de vencimiento de ese pago. Es muy importante porque eso lo que le está diciendo al sistema financiero es que son muy cumplidos para pagar, que ustedes no se pasan de la fecha que normalmente les da la entidad para hacer el pago, sino que son muy juiciosos con sus pagos, son muy responsables con sus pagos y por ende pueden confiar en ustedes y les pueden prestar mucho más dinero. Otra cosa que revisan mucho este tipo de entidades es que ustedes no se excedan en las compras y en gastar el cupo que les otorgan. Hablando puntualmente de las tarjetas de crédito, lo que se recomienda es que no se gaste más del 50% del cupo o no se cope más del 50% del cupo que nos otorgan, porque eso quiere decir que ustedes compran y no tienen un control y no tienen como un manejo muy adecuado de las tarjetas de crédito. También más adelante les voy a hacer un video de cómo aprovechar y cómo manejar las tarjetas de crédito y todo esto, donde les voy a explicar mucho más a fondo. Pero el consejo acá es que las tarjetas de crédito tienen un principio que es rotativo. Lo mejor que pueden hacer es hacer las compras, pagar a una cuota y no exceder más de ese 50% del cupo que ustedes normalmente utilizan y que lo dejen pasar a muchos meses, porque eso le va a decir al sistema financiero que ustedes tienen un comportamiento de estarse endeudando y simplemente pagar y pagar deudas y no tener como una salud financiera estable, sino que viven copados y viven en rojos, y esos no son buenos números en la vida crediticia. Otra cosa que se mide mucho es que tengan con qué pagar, que sean muy organizados con el dinero, si es posible que tengan su dinero ahorrado, que no presenten muchas fluctuaciones o muchos altos y bajos en cuanto al dinero que ustedes normalmente manejan, es decir, que en un mes se dieron cuenta que ustedes en su cuenta de ahorros tienen mucho dinero y al día siguiente y al mes siguiente no tienen nada, tienen un peso, y así, porque eso lo que le muestra el sistema financiero es que ustedes tienen un comportamiento muy volátil en el manejo de su dinero y que no todos los meses van a tener con qué pagar o tienen una probabilidad mucho más alta que en algún mes no tengan con qué pagar. Esto lo evalúan mucho los bancos y el sistema financiero y todas estas entidades que revisan la vida crediticia y la calificación de riesgo, porque son modelos que les permiten predecir qué tan cercanos estamos a caer en un incumplimiento de pago. Otro consejo que les puedo dar acerca de cómo construir una muy buena vida crediticia es que no tapen huecos abriendo otros huecos. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen unas deudas que pagar, no se endeuden para pagar esas deudas, porque ustedes están cayendo en un círculo vicioso y en una bola de nieve en la que van a seguir endeudándose y nunca van a terminar de saldar sus deudas. Simplemente tapan una con otra y tapan y hueco y vuelven y abren otro hueco y con ese tapan otro hueco. No tiene sentido. Ustedes caen en un círculo vicioso, como les digo, y nunca están saldando sus deudas completamente, uno, y dos, nunca están reduciendo su nivel de endeudamiento, y este es un factor muy importante para que les dé una muy buena calificación de vida crediticia, porque si ustedes no saldan y no reducen su nivel de endeudamiento, pues los van a seguir calificando mal. Y por último, y uno de los consejos súper importantes, y aquí les dejo un videito aquí arriba relacionado con ese tema, es tengan hábitos de ahorro. Ahorren. Para el sistema financiero es muy importante evidenciar que ustedes son buenos ahorradores, que ahorran. No te están diciendo que ahorres mucho o poco dinero, simplemente que tengas hábitos de ahorro, porque así en cualquier situación que llegue a pasar algo, ustedes tienen un respaldo y tienen un colchón y tienen algo con el que pueden responder sin poner en
en juicio y sin poner en riesgo sus activos y su estabilidad financiera. No sé si me hago entender. Aquí lo importante es demostrarle al sistema financiero que somos confiables, que somos juiciosos con el dinero y que no estamos buscando instrumentos para endeudarnos para simplemente poder tener más dinero de otro lado que nunca vamos a pagar. Eso es lo más importante en este mundo. Bueno, espero que con esta información les haya quedado muy claro cómo construir su vida crediticia, qué es todo este mundo y algunos consejitos de cómo tener una muy buena vida crediticia. En otros videos les voy a estar contando muchísima más información que les va a ayudar y les va a contribuir precisamente a tener esa vida crediticia muy bien rankeada para que ustedes tengan mucho más acceso a los diferentes productos del sistema financiero. Bueno, esto era lo que les quería contar hoy. Espero que de verdad les sea de utilidad y les sirva mucho para construir precisamente esa vida crediticia que ustedes quieren y que les va a permitir acceder a muchos más productos y a muchas más entidades del sistema financiero. Ya saben, me encuentran en Facebook y en Instagram como @cuidandomisfinanzas. También me encuentran en Twitter como @yocuidofinanzas. También en mi página web www.cuidandomisfinanzas.com y adicional estoy creando un podcast que lo van a encontrar también en las diferentes plataformas que se llama Píldoras Financieras, donde también les voy a dar información muy relacionada con finanzas personales. Y nada, les mando un abrazo gigante y recuerden que la tranquilidad y la felicidad está únicamente en sus manos. Nos vemos en el próximo video. Chao.